Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde cada vídeo es una invitación a sumergirse en mundos fascinantes y a explorar las emociones que nos conectan como seres humanos. Hoy, tenemos una cita muy especial, una que promete derretir corazones, encender pasiones y sobre todo, dejarnos soñando despiertos. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas y que, recientemente, han protagonizado un auténtico torbellino de emociones, un murmullo que ha cruzado fronteras y ha capturado la atención de miles. Can Yaman y Demet Özdemir. Y sí han sido vistos juntos desatando una ola de especulación en la ciudad eterna, Roma, con una historia que bien podría haber salido de una película romántica de esas que nos roban el aliento, Locura de amor en Roma por Flaming Love. ¿Listos para un viaje al corazón de este romance real o imaginario, que ha incendiado las redes sociales y nuestros corazones? Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras, porque hoy nos adentramos en un misterio que huele a azahar y a pasión desbordante. Imaginen la escena, por favor. Roma, la ciudad que suspira historia, arte y, por supuesto, amor en cada una de sus esquinas. Sus calles empedradas, testigos de innumerables encuentros, sus monumentos milenarios que han visto pasar siglos de romance y desengaño, la luz dorada del atardecer bañando el imponente Coliseo con un halo de magia, la Fontana di Trevi susurrando deseos a quienes arrojan una moneda con la esperanza de regresar, un escenario perfecto, casi onírico para que florezca la pasión, para que el amor de sus primeros pasos, o para que las viejas llamas vuelvan a arder con renovada intensidad. Y es precisamente en este marco incomparable, en este epicentro de la belleza y el romanticismo, donde nuestros protagonistas, Can Yaman, el galán turco que ha conquistado medio mundo con su carisma arrollador, su porte imponente y su intensa mirada que parece traspasar la pantalla, y Demet Özdemir, la talentosa actriz que ha demostrado una versatilidad asombrosa y una dulzura que desarma, se han encontrado. O al menos eso es lo que parece sugerir el torbellino mediático que ha inundado las redes sociales, las fotografías que han circulado como pólvora y los susurros de los fans que no han tardado en unirse al coro de la especulación. La pregunta que todos nos hacemos con el corazón latiendo a 1000 por hora, es, ¿qué hay de cierto en esta locura de amor que parece haber incendiado las redes bajo el apodo, tan evocador y pasional, de Flaming Love? Para quienes quizás aún no estén completamente familiarizados con el meteórico ascenso de estos dos artistas, permítanme hacer un breve repaso de su trayectoria, porque entender de dónde vienen nos ayuda a comprender la magnitud de su impacto. Can Yaman, un actor turco que ha alcanzado una fama estratosférica en muy poco tiempo, se catapultó a la escena internacional gracias a series que se convirtieron en verdaderos fenómenos de masas. Recordamos con especial cariño producciones como Erkencikus y Dolunay, donde su interpretación de personajes carismáticos, apuestos y sobre todo, apasionados, lo convirtió en el objeto de deseo de millones de espectadores en todo el mundo. Su presencia en pantalla es magnética, capaz de generar una conexión instantánea con el público. Por otro lado, Demet Özdemir, también una talentosa actriz turca, nos cautivó profundamente en la misma serie que lo lanzó a la fama internacional, Erkencikus. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque precisamente compartió pantalla con Can Yaman en esta producción, desatando una química innegable que muchos espectadores desearon con todas sus fuerzas ver traspasar la barrera de la ficción para convertirse en una hermosa realidad. Esa química que ambos demostraron en Erkencikus fue tan potente, tan palpable, tan electrizante, que los rumores de un romance entre ellos nacieron desde el primer momento en que sus personajes, Sanem y Can, comenzaron a enamorarse en la pantalla. Y aunque en su momento ambos actores mantuvieron un perfil muy discreto, o simplemente negaron la existencia de una relación más allá de la amistad y el profesionalismo, la chispa que encendieron en esa serie sigue muy viva en la memoria de sus fans, un recuerdo imborrable que ha alimentado la fantasía de muchos. Ahora volvamos al presente y a ese escenario tan romántico, Roma. Las noticias, los rumores y sobre todo, las fotografías que han circulado profusamente sugieren un encuentro, una coincidencia, o quizás algo mucho más profundo y significativo, que ha reavivado la llama de la especulación romántica con una fuerza inusitada. Se habla de paseos juntos por las pintorescas calles romanas, de miradas cómplices que delatan una conexión especial, de M. Momentos capturados al vuelo que alimentan la fantasía de un amor que nació en la ficción y que, tal vez, ha decidido darse una segunda oportunidad, o incluso una primera oportunidad real, en el escenario más romántico del mundo.
El término Flaming Love, que se ha popularizado rápidamente en las redes sociales y en los medios de entretenimiento, evoca precisamente eso, un amor ardiente, apasionado, un fuego que no se extingue, que resurge con fuerza, quizás como un fénix renaciendo de sus propias cenizas. Y es que, admitámoslo, la idea de que dos personas que ya demostraron tener una conexión tan especial en pantalla, una química tan deslumbrante, vuelvan a encontrarse y a sentir esa misma conexión fuera de ella, es algo que a todos nos emociona profundamente. Es como si nuestros personajes favoritos de la televisión hubieran decidido escribir el siguiente capítulo de su historia, no en un guión, sino en la vida real, con Roma como el telón de fondo perfecto. Pero, ¿qué sabemos realmente de este supuesto romance romano? La verdad es que, como suele ocurrir con las historias que envuelven a las celebridades, la línea entre la realidad y la especulación puede ser muy delgada, a veces casi invisible. Lo que sí es innegable y es un hecho que todos podemos constatar, es que tanto Can Yaman como Demet Özdemir cuentan con una gran legión de seguidores que siguen cada uno de sus pasos con un fervor casi religioso. Sus fans son apasionados, leales y siempre están ávidos de noticias sobre sus ídolos. Y estas imágenes o rumores de un reencuentro en Roma, por muy vagos o inconcretos que sean, son más que suficientes para desatar un huracán de comentarios, debates y, sobre todo, deseos por parte de sus fans. La pregunta está en el aire: ¿son simplemente amigos que se encuentran por casualidad en un viaje de trabajo o placer? ¿Están trabajando en algún proyecto secreto que aún no ha sido anunciado? ¿O realmente hay un romance incipiente y apasionado floreciendo entre ellos, alimentado por la magia inigualable de la ciudad eterna? La verdad es que los detalles concretos son escasos, y eso es precisamente lo que alimenta la especulación. Lo que hemos visto hasta ahora son instantáneas, a menudo compartidas por fans o por cuentas dedicadas a noticias de entretenimiento, que capturan a Can y Demet en situaciones que, según la interpretación de cada uno, podrían significar muchas cosas diferentes. Quizás un café compartido en una terraza con vistas a alguna plaza histórica, un paseo tranquilo por el encantador barrio de Trastevere, o simplemente cruzándose en algún evento social o profesional. Pero la forma en que se miran, la manera en que interactúan, la cercanía que a veces se intuye en las imágenes, es lo que realmente aviva la imaginación del público. Y es ahí precisamente donde entra la magia de la narrativa, donde nosotros, como espectadores y fans, añadimos nuestro propio guión a la historia, completando los huecos con nuestros deseos y nuestras esperanzas. Flaming Love no es solo un apodo pegadizo y romántico, es la manifestación de un anhelo colectivo, de una esperanza compartida por miles de personas. Es el deseo de ver que la magia que experimentamos mientras veíamos su historia de amor en la pantalla se traslade, de alguna manera, a la vida real. Y es que la conexión que Can y Demet mostraron en Erkencicus fue algo verdaderamente especial. La forma en que se complementaban a la perfección, la chispa que saltaba en sus diálogos llenos de pasión y ternura, la intensidad de sus miradas que parecían comunicar más que 1000 palabras. Todo en ellos invitaba a creer ciegamente en esa historia de amor que nos conquistó. Y ahora, la posibilidad de que esa química siga presente, que hayan decidido reencontrarse en un lugar tan icónico y cargado de romanticismo como Roma, añade una capa de ensueño y fantasía que es difícil de ignorar. Pensemos por un momento en la simbología intrínseca de Roma. No es solo una ciudad de ruinas antiguas y vestigios del pasado, sí, es eso también, pero es mucho más. Es una ciudad de renacimiento, de pasiones eternas, de historias de amor que han inspirado a artistas y poetas a lo largo de los siglos. Es el lugar donde Julio César y Cleopatra vivieron sus amores épicos, donde los versos de Petrarca y los sonetos de Shakespeare han cantado al amor en sus múltiples facetas. Y ahora, quizás Can Yaman y Demet Özdemir están escribiendo su propia página en esa milenaria historia de romance romano. ¿Será este un amor de verano, una chispa pasajera que se apaga con el sol de la mañana, o el prometedor inicio de algo más profundo, más duradero? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra, y nosotros estaremos aquí expectantes. Por otro lado, y es fundamental ser cautelosos y realistas, también es importante recordar que la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público, un foco permanente que puede distorsionar la realidad. A veces, lo que parece una historia de amor apasionada y apasionante puede ser simplemente el resultado de una amistad genuina y profunda, o incluso, en algunos casos, una estrategia mediática cuidadosamente orquestada para mantener el interés del público.
Sin embargo, el encanto de estas especulaciones, el atractivo de estos rumores, reside precisamente en que nos permiten soñar, nos permiten creer en finales felices. En la idea de que la magia del amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso en medio de una agenda apretada y bajo el peso de la fama. Y la influencia de este fenómeno llamado Flaming Love va mucho más allá de lo que pueda ser cierto o no en términos de una relación romántica. Ha logrado reavivar el interés por su trabajo anterior, ha generado innumerables conversaciones en redes sociales, ha unido a fans de todo el mundo en torno a una narrativa común, un hilo conductor que los mantiene conectados. Es un testimonio del poder de la conexión humana, tanto en el ámbito de la ficción como, quizás, en la vida real. La forma en que estos dos actores, ya sea por separado o juntos, tienen la capacidad de evocar tantas emociones, tantos sentimientos, tantas esperanzas en sus seguidores es algo verdaderamente digno de admiración. Además, pensemos en la audiencia. Somos muchos los que hemos seguido sus carreras con dedicación, hemos disfrutado de sus actuaciones hasta el punto de sentirnos parte de sus historias, y hemos empatizado profundamente con los personajes que interpretan. Por lo tanto, es completamente natural que queramos verlos felices, que deseemos que encuentren el amor verdadero y duradero, y que nos emocionemos ante la simple idea de que puedan estar juntos. El hecho de que su supuesto reencuentro ocurra en Roma, una ciudad que por sí sola evoca romanticismo, pasión y sueños, solo intensifica esta expectativa y este deseo. Es como si el universo, en su infinita sabiduría, estuviera conspirando para crear la historia de amor perfecta, un cuento de hadas moderno. ¿Qué pasará a continuación? Veremos más fotos, más confirmaciones, quizás declaraciones oficiales, o la historia se desvanecerá tan rápido como un sueño al amanecer. Lo que sí sabemos con certeza es que la atención sobre ellos sigue siendo altísima, y cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, será analizada al detalle por miles de ojos expectantes. Y nosotros, como sus fieles seguidores, estaremos aquí atentos, disfrutando de la intriga, de la emoción y, sobre todo, de la posibilidad de que el amor, ese sentimiento universal que nos mueve y nos transforma, haya decidido hacer una parada especial en Roma para iluminar el camino de Can y de Method de Mir. Este fenómeno de Flaming Love nos recuerda también la importancia fundamental de la narrativa en nuestras vidas. Nos encanta creer en historias, en romances épicos, en la idea de que dos almas destinadas se encuentran una y otra vez, superando obstáculos y desafíos. Y cuando esos encuentros suceden entre personas a las que admiramos, por las que sentimos una conexión especial, la emoción se multiplica exponencialmente. Es una invitación a soñar, a imaginar, a mantener viva esa chispa de romanticismo y de esperanza que todos llevamos dentro, esa creencia de que el amor verdadero es posible. En resumen, la posible locura de amor en Roma por Flaming Love, entre Can y de Method de Mir ha capturado la imaginación de miles de personas en todo el mundo. Si bien los detalles concretos son escasos y la línea entre la especulación mediática y la realidad tangible es a menudo difusa, la química innegable que demostraron en pantalla, combinada con la magia inherente a la ciudad de Roma, ha creado un escenario perfecto para que esta historia florezca en la mente y en el corazón de sus seguidores. Ya sea que se trate de una amistad renovada, un proyecto secreto que aún no ha sido revelado, o un romance incipiente que está dando sus primeros pasos, lo que es absolutamente innegable es el impacto que ha tenido en el público, avivando la esperanza y el deseo colectivo de ver historias de amor que inspiren, que emocionen y que nos recuerden la belleza de las conexiones humanas. Así que, mis queridos espectadores, espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de la especulación romántica, a la magia de Roma y a la fascinación que generan estas dos estrellas. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes, explorar las posibilidades y dejar volar nuestra imaginación. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más allá de la amistad entre Can y Demet? ¿Qué es lo que más les emociona de esta posible historia de amor? ¿Qué otros escenarios imaginan para ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus sueños. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran asterisco. Me gusta para apoyarnos y motivarnos a seguir creando contenido que les encante, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se sume a esta apasionante conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras.
Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del entretenimiento y las historias que nos mueven. Un abrazo enorme y hasta la próxima.